Como en aquellos días muestra tu poder. Deja tu fuego descender. Quema los ídolos de piedra, Dios. Deja tu fuego descender. Te damos nuestras vidas en tu presencia hoy. En tu altar rendimos nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. Cuando venimos a Jesús, se nos abre muchos beneficios, muchos misterios que estaban ocultos para la humanidad, para los hombres comunes. Esa gran sabiduría Dios se le plació dársela a los humildes y a los sencillos, a los niños. Dios, cuando viene a morar en ti a través del Dios Espíritu Santo, Él te da en plenitud sus misterios para que los conozcas. Es algo difícil de explicar, pero el ser humano nació para contener fuego dentro de él, para sumergirse, así como nos sumergimos en un bautismo de agua, sumergirnos en un bautismo de fuego, entrar en un horno de fuego donde tú desde tu cabeza a los pies tienes que ser llenado de un poder de lo alto para poder ser hijo de Dios. Recordemos que Jesús es el Señor del fuego, el Dios del fuego, Jesús de Nazaret. El Padre es fuego, es Espíritu, el Espíritu Santo es fuego. La naturaleza de nuestro Padre es fuego, Jesús es fuego y el Dios Espíritu es fuego. Sus hijos somos de fuego. Tenemos que nacer del agua y del fuego del Espíritu Santo. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él se rasgó el velo del templo. Eso se refiere que ese velo que te impedía ver y estar en el mundo espiritual se rasgó para que todo aquel que crea. Pero hoy yo te vengo a dar testimonio de lo que Dios, al momento de manifestarse en mi vida, Él abrió sus tesoros, su misterio en plenitud, sin ocultar nada. Así también es para ti y para mí, para ambos, para todos. No es que una persona sea más importante que otra, sino que recordemos lo que dijo Jesús, que no se le pueden dar lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos, que estos son los tesoros del reino y se le da a las personas que la creen y la valoran. Estos misterios están totalmente abiertos para los hijos de Dios. Y primeramente tenemos que saber que tú y yo somos hijos de Dios. Y tenemos que creer en el mundo sobrenatural y espiritual que conlleva a ser hijo de Dios. Cuando tú vienes a los pies de Jesús y clamas por el bautismo del Espíritu Santo, tienes que esperar que tu cuerpo será llenado de fuego y del Espíritu Santo que va a morar en ti. Es una deidad, Dios mismo, el Creador, el que hizo todas las cosas, viene a morar en ti. Cuando en Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo, hubo un gran restruendo, hubo un gran temblor la segunda vez cuando lo llamaron. Cuando lo llamó Pedro y le dijo, cuando
hablemos tu palabra, mueve la mano, Señor, y haz maravillas y prodigios, para que todo aquel que nos escuche crea. Y hubo un gran temblor. Eso quiere decir que cuando viene el Espíritu Santo no pasa por desapercibido. Siempre hay señales en los cielos y maravillas en la tierra. Porque la venida del Espíritu Santo abre esta promesa. Grábatela en tu mente. Grábatela. En los últimos días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Los ancianos tendrán sueños. De verdad que mis siervos y mis siervas pondré en ellos mi espíritu y profetizarán. Daré maravillas arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fuego, sangre, nubes de humo. El sol se oscurecerá, la luna se convertirá en roja como sangre, antes de que venga el grande y poderoso día del Señor, y todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Esto tiene que tener presente que esta era es del Espíritu Santo. Ninguna semilla, la palabra de Jesús, que es la semilla que es del reino, sembrado en nuestro corazón, no puede crecer como frondoso árbol y dar fruto sin que el Espíritu Santo venga en ti, como fuego, y mora en ti, y Él es quien da y hace crecer ese árbol y da fruto. Por eso Dios nos dice que es necesario nacer del fuego para poder dar frutos. Podemos ser cristianos, estar en una iglesia 20 años y aún poder tener demonios en sí, porque si no se ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está en ti, y algo que no ha morado en ti por el pecado o por incredulidad viene a ser llenada por demonios. Yo he sacado demonios de cristianos que tienen 20 años en el Evangelio, y a una persona el Espíritu Santo a través de mí le sacó 3 demonios a una persona que tenía 20 años en el Evangelio. Ahora te cuento que cuando yo empecé el ministerio, recuerdo que Él hizo grandes milagros, se manifestó con poder. Nada fue sin explicación. Dios quiere que todo lo que tiene Él, tú lo sepas. No hay secreto alguno entre el cielo y la tierra, entre Dios y sus hijos. Lo único es que quiere que tú tengas comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se te revelarán todos los misterios del cielo. Y luego empecé a leer la Biblia sin parar. Recuerdo que leía el Nuevo Testamento alrededor de 2 o 3 días. Y la Biblia completa la leí, yo creo que en menos de un mes. Luego, cuando me sumergía con el Señor y me encerraba en ese cuarto, en mi cuarto, 1 hora para mí era como que era el tiempo que yo pasaba con el Señor, pero cuando salía del cuarto había pasado 12 horas, y así pasaron meses, y yo sumergido con Dios dentro de ese cuarto. Déjame decirte que cuando estás en la presencia de Dios, cambia toda la realidad y tu entorno. Ya entras en un hábitat sobrenatural que es de Dios, y allá lo que es lo físico, lo que es lo natural, no existe. Entras, Él se acerca a ti, Él llega a donde estás tú y abre todo su secreto a su Hijo, porque te ama. Y recuerdo que
era como una obsesión, era como una sed que tú tomas de él y no puedes saciarte, sigues tomando de él, y al final se te olvida de comer, de tener necesidades aún, del sexo, de la comida. Ya todas esas cosas para mí no eran necesarias. Todo el tiempo y energía están enfocadas en su presencia y en los misterios que él estaba revelando en ese momento. Recuerdo que Dios me reveló sobre la muerte. Y déjame decirte que yo no entiendo cómo muchos predicadores predican y leen la Biblia, o no la leen, pero predican algo que está muy distorsionado y muy fuera de lo que va a pasar con este mundo que conocemos y con la tierra. Yo no he escuchado a alguien que haya tenido una experiencia con Dios, con el trono, con Jesús, con el Espíritu Santo y con el cielo, que no diga que va a haber cambios fuertes en la humanidad. Los predicadores, los siervos de Dios, pastores, profetas, maestros, apóstoles, debemos volver otra vez a predicar lo que está en la Biblia. Porque muchos pueden predicar de su alma y de lo que ellos quieren y que creen que Dios pudiera hacer. Pero Dios es cierto y es vivo. Y Él tiene un propósito que no es la del hombre para la humanidad. Él tiene un propósito para los gobiernos humanos. Él tiene un propósito para la creación y es renovarla. La maldad y la oscuridad tienen que pasar. Dios nos dio y culmina todos los tiempos con el Apocalipsis dado por nuestro Señor Jesucristo. Y a través de toda la Biblia hasta el final, Él nos da ese cronograma de Dios, el plan de Dios, que aún me pongo a ver predicadores que confunden más al pueblo de Dios que llevarlo a la realidad que dice Jesús. El pueblo de Dios, desde Pedro, Pablo, estaban añorando una venida del Rey Jesús, que iba a cambiar todos los gobiernos de la tierra. Pablo, Pedro, ellos tenían la visión y creían que Jesús iba a venir y iba a cambiar el gobierno del César en ese momento. Aunque lo hizo, que ningún poder humano pudo devastar el poderío del Imperio Romano, pero el reino de los cielos pudo hacer a través de la palabra de Dios. Fue debilitado por un nuevo reino invisible, el reino de Dios, de Jesús. Por eso te digo que cuando yo me sumergí con Jesús, lo primero que me hizo experimentar fue la muerte. 5 días me hizo morir en una determinada hora para poder yo experimentar la muerte. Y me dijo Arcángel, para poder llegar al reino de los cielos no puedes tener miedo a la muerte. Porque el que muera en mí no tendrá muerte, sino que vivirá. Y me hizo morir de 5 veces diferentes. Hasta que me dijo, ve y enseña esto. Recuerdo que una de las visiones de la muerte tenía una daga, una navaja en mi cuello. Y yo veía el que me estaba ejecutando. Y recuerdo que Jesús estaba parado a mi lado y me decía, Arcángel, tienes que dar la vida por mí.
Y el que me estaba ejecutando me preguntaba: ¿qué quieres que vas a hacer? Tienes tu decisión: o niegas a Jesús o mueres. Y yo miraba a mi ejecutor y miraba a Jesús, y yo decía: entrego la vida por mi Señor. Y absolutamente yo sentía en carne, como si fuera real, totalmente real, el cuchillo pasado por mi cuello, y veía la sangre correr por mi cuello y derramada. Y yo veía a Jesús y le decía: entrego mi vida por ti, Maestro. Y moría. El dolor era inmenso, pero él me decía: son 5 minutos, espera, que no vas a sentir más dolor. Dile, todas las personas temen a ese dolor de la muerte. Pero luego de esto, recuerdo que me llevaba a un cuarto muy oscuro que no se podía ver nada, pero ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Y en ese cuarto oscuro, la persona cuando muere, me decía Jesús, estaba al lado mío y me contaba: mira, cuando está en este cuarto oscuro, es como cuando tú entras en un cuarto oscuro, te cierras los ojos y ves, no puedes ver nada. Así estaba yo en la muerte. Y luego en esa oscuridad se abría como, no sé, era como una luz al final del túnel, como todo lo dice, que lo ven, en la luz al final del túnel. Pero cuando yo voy a esa luz que parecía una puerta, era Jesús que estaba allí. Y me decía: esta es la puerta que lleva al cielo, y yo soy la puerta. Dame la mano y te llevo a mi reino. Pero ahí nos quedábamos un momento, y yo le daba la mano. Y Jesús me contaba: mira, muchos llegan aquí, a esta puerta, pero como no creen que están muertos y recuerdan aquel amante, aquellos pecados, aquellos tesoros que habían dejado en la tierra, oro, plata, casas, pero como creen que están vivos, no me dan la mano, no se arrepienten y se devuelven. Yo te digo una cosa: si tú has visto y te han dicho que Jesús llora, en ese momento yo vi a Jesús llorar, porque me decía: Arcángel, cada persona que yo vengo a buscar y le abro la puerta, muchos no me dan la mano y retroceden, porque recuerdan las cosas que han añorado tanto y se van a la oscuridad. Cuando se cierra esta puerta y Jesús no tiene más remedio, porque no es Él el que te ha negado, el que te ha rechazado, la persona no le da la mano a Jesús. Y yo vi a Jesús llorar y me decía: muchos me rechazan, porque como me rechazaron en vida, cuando vengan aquí también me rechazan en la última oportunidad. Y esa puerta que es Jesús se cierra, y la persona queda en una oscuridad. Recuerdo que yo estaba en esa oscuridad y es desesperante, buscando la salida de ese cuarto oscuro que era la muerte, porque ya se había rechazado a Jesús, que era la única puerta. En esa oscuridad luego habían sombras mucho más claras que la luz, pero serían sombras que eran figuras como de lagartos, como personas de pie, pero con forma de lagartos, y venían a buscar a esa persona, esa alma que estaba allí en esa oscuridad, y era apresada y llevada allí a los oscuros, más oscuros del Hades, del infierno, como se llame, pero allí era llevada. Luego Jesús me decía: ve y di a las personas que se arrepientan, que el pecado no es juego, que no tengan tesoros en la tierra por encima de mí, que no amen
más a su padre, a sus hijos, a sus esposas, a sus empresas, al amante, al pecado. Pongan todo por encima. Pongan todo por debajo de mí. Póngame a mí por encima de todo. Que yo sea su tesoro. Porque el momento que tenga que tomar la decisión, muchos deciden por otra cosa que no soy yo. Y se devuelven a buscarla. Y como están muertos, la puerta se les cierra. Y no hay una más oportunidad. Ese fue algo muy sorprendente. Yo no entiendo cómo cuando hay otros que predican y no han visto y han hablado con Jesús, yo sé que no han hablado, porque si fueran hablado, Él te habla de lo más importante. Te da la advertencia para decirte que lo tomes de su mano y no te sueltes de Él. Porque si te sueltas de Él, quedarás en la oscuridad. Y te llevarás ahí mismo al infierno. El infierno existe. Yo lo he visto. Recuerdo que en otra oportunidad, en ese momento, Dios me mostró una muchacha, una chica, que ella, yo no la conocía en absoluto, pero Él me dijo, ve y háblale a ella. Ella no te conoce, pero ella, yo la conozco. Ella está teniendo relaciones con un tío. Y que si ella no se arrepiente, va a ir al infierno. Y recuerdo que Él me puso la visión. La vi en el infierno en fuego, una roca, y están en fuego, todo en fuego. Y yo y mi esposa estábamos al frente de Jesús. Y ella gritaba como Lázaro, ahí en el fuego. Y decía desde abajo, Jesús, sácame, Jesús, sácame. Y recuerdo que Jesús estaba frente a mí y a mi esposa. Y él nos decía, pero yo no te mandé a estos pastores para que te hablaran. ¿Por qué no le hiciste caso? Ahora no puedes hacer nada, no puedo hacer nada por ti, porque estás muy lejos. Y tú ya habías decidido de tu vida. Y Jesús me dijo, esto va a pasar. Ven y dile que se arrepienta. Al siguiente día, yo sin dudarlo, fui y la localicé. Y yo dije, bueno, esta me va a tomar como demente. Pero le dije a la chica, mira, yo tuve esta visión así, y Jesús me contó de esto. De todas las cosas que tú estás haciendo, arrepiéntete. Porque te vi en el infierno. Yo pensé que la persona me iba a insultar. Y él me miró, y ella me miró y me dijo, mire, con usted es el quinto pastor que viene a advertirme de lo mismo. Bueno, y la chica me dijo que se arrepentía, y ella luego se convirtió a Jesús y fue parte de nuestras discípulas, de nuestro grupo de evangelismo. Y fue a la iglesia y recibió a Jesús, y hoy día está casada y tiene 2 hijos y está felizmente con su esposo. Dios hace maravilla, Dios está vivo. Prediquemos el evangelio como lo quiere Jesús, sin ponerle más, sin agregarle más. Dios tiene un plan con nuestra civilización, con la raza humana, con nuestro planeta, que es para bien. A los últimos días, Él enviará a sus 2 profetas, los 2 olivos, que muchos los aborrecerán, porque les harán descender plagas de los cielos, fuego de los cielos, como en los días del faraón, para que todo aquel que no crea en el Señor se arrepienta. Y estos profetas vestirán de silicio, y será las últimas prédicas y la última oportunidad de arrepentimiento para aquellos que no han querido arrepentirse de sus fornicaciones, de sus adulterios, de sus robos y sus maldades. Recuerdo también
que durante esa muerte, recuerdo que en una de ellas salía yo de la tierra y veía el planeta redondo. Allí en la atmósfera, mi alma salía y se posaba arriba en la atmósfera, como si fuera una gota de agua. Y luego Satanás salía y se paraba al frente de mi lado y se burlaba de mí. Y él, como una criatura muy pequeña, más pequeña que yo, me llegaba casi a la cintura, Satanás. Satanás no es como tú te lo imaginas. A comparación de Jesús, es una criatura disminuida. Y yo lo vi que se reía de mí. Y se reía y me decía: te engañé y te hice pecar como yo. Te engañé. Y de repente Jesús venía resplandeciente como lo blanco más brillante, y se posaba al lado de mí y al lado de Satanás. Y Jesús le decía a Satanás: lo hiciste pecar, pero yo lo perdoné. Dios, por eso te digo, Dios te da la oportunidad, Jesús te da la oportunidad que te arrepientas. El tamaño de Jesús era aproximadamente como de 3 metros o hasta más. No le llegaba a la cintura. Y Jesús me decía: yo te he perdonado por mi sangre. Así que no le prestes atención a Satanás, porque si te arrepientes verdaderamente de corazón y crees en mí, te sujetas de mis manos y no te sueltas, yo te he perdonado. Y no le tengas miedo a la muerte.